y vamos a mirar algunos elementos de los claros oscuros de Chile y desde ahí vamos a reflexionar sobre América Latina. Un gusto estar con un contralor, porque hay un triángulo, ¿no?, que es básico: buen gobierno, buen mercado y también control social, accountability como algo fundamental. Vamos a lo estamos mirando desde, uno habla desde lo que es, ¿no? Yo soy católico, de centro izquierda, federalista, verde, productivo, economía verde, ¿no?, sin esencialismo con transiciones, y muy importante en nuestro enfoque, lo de equidad. Hay contradicciones, ¿no? El 37,5% de la población de América Latina tiene problemas de inseguridad. Chile, México y Estados Unidos somos los 3 países de la OCDE con mayor obesidad. Sin embargo, somos un gran exportador de alimentos, de una de las industrias más relevantes de América Latina, más relevante. Y sin embargo, el acceso a dietas saludables es escasa en el continente. Bueno, estamos celebrando los 50 años del golpe en Chile. Entonces yo pertenezco a un gobierno que preside Gabriel Boric y que ha sido categórico. Democracia siempre, no a los totalitarismos, a los autoritarismos, a los personalismos. Ojalá rompamos, ¿cómo se llama?, la tragedia del presidencialismo en América Latina, vayamos al sistema de partidos fuertes que tienen que ser coaliciones. Estamos buscando esos caminos. Y nuestro gobierno ha sido muy categórico en la crítica a Venezuela, para qué decir a Nicaragua. Le dimos la nacionalidad chilena y a Contabelli, una gran escritora perseguida, ¿no? Y lo mismo respecto a Rusia. Desafíos clave, a juicio nuestro, son 3 áreas. Para el que quiera leer, hay un libro mío gratis que se llama Teoría Triangular del Desarrollo en la web, y Estado fuerte, mercado fuerte, sociedad civil fuerte, como lo obvio. Pero acá se requiere equidad cultural. Chile, no está García, ¿no?, fue muy bueno el expositor de la mañana, pero Chile estuvo durante 30 años con un lema: crecimiento con equidad, pero fue más crecimiento que equidad. Y ahí vino ese estallido social, ¿lo recuerdan? Este gran protesta, violenta en algunos casos, del año 2019, que marcó nuestra historia, pero ayudó. El gobierno de centro-derecha, el presidente Piñera, en acuerdo con la centro-izquierda, dio el paso al subsidio familiar garantizado, y eso ha tenido resultados significativos. El país tiene 20 millones de habitantes, un PIB, lo que importa es per cápita, en torno a 15.000, y somos importantes en los silvagropecuarios. Se exportan casi hoy día ya 20.000 millones de dólares. China, Mercosur y Estados Unidos, la Unión Europea, son los grandes destinos de los productos chilenos. Chile es un país pequeño, sin embargo, es el 3er mayor exportador, particularmente de frutas frescas, al hemisferio norte. Sin embargo, un país con mucha desigualdad, como es América Latina, ¿no? Allí está la fuerte concentración de los ingresos, adelante. Sin embargo, hay una buena noticia. Recuerden estos 3 grandes números. El año 73, cuando se acaba la democracia, el país tenía un 22% de pobreza. Contra cualquier mito, y sean ahí rigurosos los que quieran, la dictadura tuvo los últimos años un crecimiento económico después que corrigió elementos realmente extremos del neoliberalismo. A propósito de lo que decía García en la mañana, hubo un momento en que se acabó la superintendencia de bancos, los bancos le prestaban a sus mismas empresas, y vino una crisis económica en el año 82 al 84, que llegamos a un 40% de cesantía, una crisis tremenda. Aquí y en cualquier otros países, cuando nos reunimos de diferentes latitudes a hablar de los problemas, vemos que efectivamente la región enfrenta unos desafíos alrededor de la paz y la seguridad. Es un tema
que sigue siendo prioritario en la agenda y tener de alguna manera un manejo sobre la forma en la que se conducen algunos asuntos, particularmente en los territorios. Creo que ese es un tema que vale la pena, sobre el cual hay que seguir reflexionando, y esto no tiene que ver exclusivamente con elementos de legislación, sino con elementos que están hoy en toda la región, digamos, afectando por la droga, por el narcotráfico y digamos por todo lo que alrededor de estos elementos hoy la sociedad tiene como reto importante. Creo que hay una oportunidad para reflexionar y mirar cómo podemos también encontrar en esos acuerdos transnacionales unas modalidades mucho más eficientes de ver la realidad, la capacidad que tengamos para resolver esas realidades y, por supuesto, todas las herramientas que el Estado pueda poner en función de esos retos. Hay un segundo tema que, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros en las Contralorías, y es cómo combatimos la corrupción y cómo hacemos que los mecanismos de vigilancia, de participación social, o de lo que llamamos también el control social participativo, ayuda a hacer una mejor orientación, vigilancia de todos los recursos públicos que se invierten en todos nuestros países. Ese es un segundo punto que me parece importante, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Ahorita me puedo referir a unas cifras muy particulares de lo que hemos hecho en este año en Colombia. Hay un tercer tema que tiene que ver con los procesos de integración regional, que son desafíos que tenemos, desafíos relacionados con la integración en los sistemas educativos, los sistemas universitarios de homologación son unos retos que tenemos en la región. Todavía seguimos teniendo profesionales de ciencias exactas, ingenierías, medicina, con unas odiseas para poder desempeñar sus carreras en otros países. Creo que ese es un reto importante regional que tenemos, lo mismo que en el tema de comercio, poder fortalecer mucho más nuestra capacidad de convertir todas esas ventajas comparativas en competitivas, es decir, si Chile está produciendo una fresa de buena calidad, cómo podemos en otros países especializarnos en otras áreas en las que podamos mejorar el comercio de los más de 400 millones de hispanoparlantes. En los temas de moneda, en los temas de cielos abiertos en la región, sobre todo en toda América Latina, tenemos unos desafíos importantes, que por eso en este tercer bloque me refería a esos desafíos regionales de educación, de comercio, de moneda, incluso de un banco, que tenga la capacidad de impulsar el desarrollo regional. Creo que esa es una discusión que tienen que dar los países seriamente, más allá, digamos, de lo que pueda pasar con las otras bancas multilaterales o otros bancos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano. Creo que América Latina tiene que pensar en la necesidad de establecer un banco que le permita apalancar el desarrollo y el bienestar en proyectos muy estratégicos de visión regional, no de visión nacional. Y por supuesto que usted lo mencionó, ministro, que lo teníamos también nosotros como parte de lo que creemos que tenemos que discutir, que es que todos estos temas de los desafíos de la región hoy también pasan por un asunto que desafortunadamente, por las grandes desigualdades y brechas que tenemos en las regiones, hay un asunto de seguridad y soberanía alimentaria que debemos resolver en la región, teniendo en cuenta que seguimos teniendo unos niveles altos en todos los países de pobreza, de desigualdades, que vale la pena seguir reduciendo y mejorando. Eso, digamos, como para la primera parte, contar un poco esos 4 puntos que consideramos son importantes para hacer esta conversación. Yo, por supuesto, en el segundo de ellos, que es todos los mecanismos para combatir la corrupción, Colombia ha ideado una serie de instrumentos jurídicos para poder actuar con mayor eficiencia. Nosotros llegamos a la Contraloría hace un año, en este periodo constitucional que hay de 4 años de ejercer este órgano de control, la vigilancia. En un año hemos tenido resultados interesantes, hemos recaudado y recuperado más de 150 millones de dólares en procesos donde hemos dictaminado un daño al patrimonio público de los colombianos y hemos logrado que esos recursos se recuperen de manera muy efectiva. Estamos decretando sin ningún temor medidas cautelares y embargos en todos los casos donde estamos determinando corrupción, porque en Colombia pasaba que cuando se adelantaban los procesos de responsabilidad fiscal, que muchos de ellos tienen que ver con corrupción, pasaban 3 años y cuando se trataba de personas naturales o jurídicas, y esto seguramente pasa en los demás países, en esos 3 años que dura el proceso se declaran ilíquidos
y cuando hay un fallo no hay ningún recurso que recuperar. Entonces teníamos 10 billones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal, pero en una sola plata recuperada. Este año hemos cambiado, nosotros hemos utilizado las herramientas que el Estatuto Anticorrupción en Colombia tiene y hemos decretado medidas cautelares en todos los procesos que hemos aperturado en este último año, haciendo que quienes hoy están administrando el recurso público tengan claro, uno, que se administra de manera correcta, se hace como se tiene que hacer, porque hay un órgano de control que está actuando con pertinencia, con oportunidad en la protección del patrimonio. Hemos logrado rescatar muchísimas obras inconclusas, elefantes blancos de proyectos que han estado en el olvido 4, 5, 7 años atrás y hemos hecho nuevamente a través de una herramienta jurídica que se habilitó en Colombia, que es la Ley 2020, que podamos recuperar muchas de esas obras que estaban convertidas en cementerios y en un año hemos recaudado o hemos logrado recuperar más de 700.000 millones de pesos, que son aproximadamente por ahí también unos 150 millones de dólares en obras que estaban perdidas. El reto son 15 billones, hemos logrado casi uno, pero eso es, digamos, un importante ejemplo que hay de cómo actuando de manera eficiente se pueden obtener resultados muy concretos en términos de protección y recuperación de recursos públicos. Hay 40 millones de toneladas de estudios sobre eso y América Latina, una vez el presidente Lagos fue muy franco, ¿no? Está la virtud y el vicio de los chilenos, la franqueza. Ir al grano, a propósito de agricultura, decimos ahí al sur del mundo. No cumplimos los acuerdos. Entonces Europa logra que funcione porque delega soberanía, y vienen todos estos nacionalismos extremos de cualquier índole, se delega soberanía en un tribunal que resuelve las disputas arancelaria, de todo tipo. Nosotros fuimos parte del acuerdo andino, pero bueno, no se cumplía. Somos socios, pero no parte, somos aliados del Mercosur, pero a veces, que no se me enoje mi querido hermano argentino, pero Argentina tiene problemas con los camioneros internos y se generan problemas de comercio y empezamos con las barreras arancelaриas y no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque no has hecho eso que según todos los investigadores en derecho constitucional fue lo clave de la Unión Europea, que es delegar parte de la soberanía en alguien que te resuelve las discusiones y estás obligado a cumplir. Si no damos ese paso, todo es la retórica a veces banal de América Latina. Tú sabes que América Latina, yo he estado 35 años trabajando con la cooperación alemana, Guatemala, Paraguay, Colombia, trabajamos con PRODESPA, logramos ecualizar ahí las competencias de municipios y departamentos para ser más eficaces en el gasto. ¿Y qué es lo que uno descubre? Hay un país que se declara Estado Social de Derecho y es uno de los más desiguales y violentos de América Latina porque la carga fiscal es 12%. Tuvo una guerra por 30 años y parte de los compromisos de paz, no voy a nombrar el país, cualquier coincidencia con la realidad, ustedes saquen las conclusiones, y parte de los acuerdos de paz, el fundamental era pasar de una carga fiscal de 12% a 18%, y no se ha cumplido. Entonces, el bloqueo de una parte del sector económico, corrupción de todo el sistema de partido, y por tanto hay una incongruencia entre la retórica constitucional con los datos duros. Chile está crujiendo. Chile pasó de la dictadura de Pinochet, de una carga fiscal de 19 a una carga fiscal de 21. El promedio de la OCDE es 35. Los países más antiestados, no más Estado, no Legatán, destinan un 31% de carga fiscal, el mundo anglosajón. Entonces, ese tema de gasto y eficiencia es lo que te permite. Pero volviendo a tu pregunta, va a haber acuerdo. Ahora se está trabajando, Contralor, en este acuerdo con el CAF, del BID, de buscar un banco americano, a pesar de las diferencias políticas, ojalá que se logre, pero necesitamos este acuerdo
de que elijamos siete sabias y sabios que resuelvan cuando tengamos diferencias y cumplamos lo que firmamos. Sin eso no hay palabra. Perfecto. En el mismo sentido, señor Contralor, basado en la experiencia que usted ha tenido también dirigiendo la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿tendría sentido o no tendría sentido pensar en la unidad de Latinoamérica para abordar los desafíos globales, por supuesto? Mire, aquí hay una semejante oportunidad de por medio. Antes sí me gustaría hacer un comentario y es, desafortunadamente, cuando uno va pasando y va madurando en la vida con la experiencia, los cargos, las visiones, el compartir, por eso decía al inicio que estos espacios son valiosos porque revisados sin tanto ego y sin tanto prosopopeyismo, que algunas veces las banalidades de los cargos nos hacen creer que tenemos algunas razones y algunas verdades que no son tan ciertas. Uno termina teniendo una conclusión después de esa trayectoria y la mía es muy corta todavía, y es que la sociedad sigue teniendo los mismos problemas que ha tenido siempre. Entonces, venimos a estos eventos y terminamos diciendo las mismas cosas que seguramente dijeron los que vinieron hace 8 años. En la primera versión, y seguramente si no venimos en 5 años vamos a estar discutiendo lo mismo. Lo importante de esto es también reconocer qué tantos milímetros ha avanzado la región y cómo podemos aprovechar esos pequeños milímetros para construir unas verdaderas posibilidades de hacerlo. Y en efecto tenemos varias ventajas comparativas, el tema es cómo las convertimos en competitivas. Si nosotros miráramos los hispanoparlantes en el mundo, pues somos casi 500 millones de hispanoparlantes y tenemos una gran fuerza que nos une, que es el idioma. Eso de arrancada es una ventaja comparativa importantísima. ¿Cómo la hacemos competitiva? Hombre, que podamos producir conocimiento, que podamos meternos en otras áreas donde hoy el mundo está compitiendo y navegando con unas velocidades diferentes. Por eso decíamos, en los temas de educación tenemos unos retos como región, los tenemos que enfrentar, tenemos que mirar todo el ordenamiento jurídico sobre el cual estamos hoy produciendo nosotros los estándares en todas las regiones, porque seguramente en los temas de agricultura no va a ser lo mismo, en los temas de educación de pronto tenemos unas ventajas, otras desventajas, pero tenemos que mirar en todas esas autopistas que se nos hacen comunes a los países, donde podemos construir algunas oportunidades de integración real. Entendiendo también que esas oportunidades de integración nos tienen que ayudar a resolver los problemas que tenemos hoy como sociedad en el reconocimiento y en el respeto de la dignidad de los ciudadanos. Aquí ningún país puede sentir que está alejado de unos problemas que se están viviendo hoy más por fuera de las fronteras. Miren, en la época de los 90 que Colombia vivió una de las crisis más fuertes de la violencia, que fue en la época de Pablo Escobar, que teníamos, digamos, el resto de la región miraba a Colombia como creen que se pueden seguir mirando los problemas hoy desde la barrera. No, están todos equivocados quienes creen que los problemas regionales hoy le pertenecen a un país. México quizás en esa época no veía a Colombia de la manera como se puede estar viendo hoy en unos problemas que se fueron desplegando en la región. Por eso lo que está pasando es que no estamos atendiendo de manera oportuna todos esos problemas que se nos están pasando de frontera, y luego lo que estamos es mutuando en las sociedades unos virus sociales que están afectando la dignidad, la economía, el equilibrio político, los nuevos liderazgos, porque efectivamente se nos está debilitando las instituciones en la región, producto de todo, producto hasta, por ejemplo, en cosas simples, producto hasta de lo que un medio de comunicación se le ocurre decir sobre una institución o algo y van convirtiendo verdades o falsedades en verdades, porque aquí hay unos retos importantes. Entonces, yo sí creo que hay unas ventajas comparativas que tenemos en las regiones, tenemos que aprovecharlas, hemos avanzado poquito, sí es cierto, tenemos los mismos problemas, seguimos discutiendo los mismos desafíos,
pero sí hay oportunidades de seguir. Hoy, por ejemplo, Mercosur quizás no ha logrado tener en América lo que nosotros pensábamos, pero no es cierto que no ha dejado ningún resultado, han producido cosas. Tenemos la posibilidad de construir sobre esos pequeños escalones o centímetros otras nuevas apuestas que seguramente estos liderazgos nuevos, las personas que estamos intentando también desde lo que hacemos aportar y hacerlo de una manera diferente o mejor, es también ese aporte que le hacemos desde lo local. Los problemas locales tienen un impacto regional y cuando los miramos y los atendemos de esa manera, quizás podemos validar ejemplos o modelos que puedan también trasladarse a otras regiones. Uno de los planteamientos esenciales del nuevo constitucionalismo en Latinoamérica es la participación ciudadana. Así que les propongo que abramos este espacio a la participación y que los que nos están escuchando, si quieren participar, puedan plantear preguntas. También les propongo que sea dirigida. O sea, quiero preguntarle al ministro y al señor Contralor. O comentarios. O comentarios, crítica, por supuesto. O sea, no tan acartonado ni tan riguroso, pero por favor, está abierta la participación. Tú tienes que levantar la mano, por favor. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Okay, lo siento. El uno, allá tuvo el joven de gafas y corbata azul. Qué pena, pero pues... Toca descriptivo. Descriptivo, así es. Vale, gracias. La pregunta va dirigida al ministro, en el caso de agricultura, que nos llama mucho la atención a nosotros como jóvenes, en este caso el tema de la agricultura, partiendo de que América Latina y el Caribe tienen 1.066 millones de hectáreas cultivables, pero también es cierto de que la siembra a gran escala de muchos rubros ha llevado y ha traído como consecuencia el desarrollo del sobrepeso y muchísimas más enfermedades en la juventud. ¿Qué hacer con este tipo de siembras a grandes escalas que se están dando? Y sobre todo pasa en Estados Unidos, que grandes silos, por ejemplo de maíz y de arroz, van y paran en Latinoamérica. Y hemos tenido y hemos revisado documentaciones donde se liga este tipo de rubros con otros que son cultivables en América Latina. Si se va a seguir haciendo esa práctica o, por sin embargo, o por lo contrario, se va a poder resolver algo. Y lo digo usted, ministro, porque pasa en Venezuela, pasa en Colombia, puede pasar también en El Salvador, pasa en América Latina y el Caribe. ¿Qué hacer para resolver esa situación? Y la otra pregunta al Contralor General de Colombia, ver y revisar los casos sostenibles, porque no buscaría otra palabra, son casos sostenibles de corrupción en América Latina, que los jóvenes ya lo están viendo de manera normal. Es decir, el joven va y se mete en la política o se mete en asuntos de Estado porque ve normal o ve una relación normal en asuntos de corrupción y siente que no tiene miedo y entonces va y enfrenta al Estado, va y enfrenta a las instituciones y terminan siendo un político más, termina siendo un político que no transforma, pero los niveles de corrupción son altos. ¿Qué hacer para la constitución de leyes? Por ejemplo, hemos visto casos de corrupción tremendos en Venezuela. Las autoridades han anunciado de que se han despilfarrado 100.000 millones de dólares. Es decir, Venezuela tiene ahora un atraso, por ejemplo, de 200 años, dicha por las mismas autoridades del Estado. Y esa normalización de la realidad de la corrupción, ¿cómo atacarla? Y cómo ayudar además, porque usted hablaba de la creación de un banco, pero hay 580 millones de emprendedores en el mundo que no tienen una direccionalidad y no tienen ningún tipo de ayuda ni a dónde acudir, porque ni siquiera sabe dónde queda la sede del Banco Mundial, por ejemplo, o la sede de la CAF, por ejemplo. Bueno, esos eran los dos comentarios y las dos preguntas. Gracias.
Hoy en la mañana, muy temprano, salí a trotar y me bañé en el Cantábrico. Eso es lo que hay que hacer como parte de la cultura. La FAO aquí es muy sabia y tiene acumulado, hay mucho manual de que hay que ligar agricultura y sistema alimentario. Entonces el problema que tenemos en América Latina, que tenemos mucho acceso a carbohidratos baratos y es más escaso y caro el tener lechugas, legumbres, más quinoa, etc. Entonces es fundamental lograr esto. Segundo, en Chile el gran comprador de alimentos es el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar. Allí hay desde una época muy antigua un sistema de alimentación en los colegios. Entonces allí, cuento corto decimos en Chile, no paquete chileno que otra cosa en Colombia, tenemos que ser serios en hablar. Se está promoviendo y con resultados, más lechuga, más verdura, más fruta y no la fruta, la manzana Fuji verde dura, picada con miel, y ayudamos al sector apícola, los circuitos cortos regionales que se llaman, y esa transición son muy importantes. Finalmente, y lo pueden ver por internet, desde que asumimos el gobierno, creamos algo muy relevante, que ha dado muchos resultados, que se llama MAT, Mejores Alimentos de Temporada. Lo van a encontrar en la página de odepa.gov.cl, que es la Oficina de Estudio y Planificación. Nosotros toda la semana damos a conocer las verduras de temporada fresca y a veces con chef, cómo poder demostrar que pueden ser accesibles, no solo para la élite, no solo para las que somos de clase media alta, y de esa manera se van produciendo fenómenos virtuosos. Bueno, y sí, muchas gracias. Preguntabas algo relacionado con cómo podemos implementar más mecanismos. Los países, todos, han desarrollado robustos sistemas legislativos para combatir la corrupción. Partimos del hecho de que no se trata de un asunto de si existen o no normas. Hay normas suficientes, hay estatutos anticorrupción en la mayoría de los países, hay mecanismos de vigilancia. Es cierto que se tiene que combinar una herramienta que en nuestro juicio es muy valiosa. Yo estuve hace incluso 10 años en la Contraloría, fui Contralor delegado para un sector que fue participación ciudadana. Ahora regresé nuevamente a la Contraloría, ya en mi última versión en la Contraloría, porque ya no puedo hacer otra cosa, ya fui Contralor. Pero la participación ciudadana tiene un componente importantísimo en la protección de los recursos, por dos cosas. Primero, porque el ciudadano que está donde se está ejecutando un proyecto y se le socializa un proyecto que hoy casi en todos los lugares se hace, tiene información de primera mano de cómo van a ir marchando las cosas. Y dos, los organismos de control tienen que gozar cada vez más de más autonomía, más independencia para poder desarrollar de manera muy eficiente su labor. Porque un órgano de control que tenga una ciudadanía empoderada, informada, competente para ejercer el control social y un órgano de control robusto, independiente, con capacidad técnica y con autonomía, pueden producir un mayor impacto en áreas como, por ejemplo, que un proyecto por la vigilancia de un órgano de control se termine oportunamente. Nosotros recientemente cumplimos 100 años, la Contraloría cumplió en el mes de julio 100 años de existencia, una de las entidades más primigenias, más antiguas de la institucionalidad colombiana, y ha pasado por varias transformaciones. Anteriormente, cuando nació la Contraloría hace 100 años, tenía la capacidad de autorizar o no los pagos del Estado, entonces ahí había casi que una coadministración. Luego se pasó y se dijo, oiga, no, esto se puede prestar para corrupción, porque ¿cómo así que el Contralor o los autorizados firman que se puedan pagar o girar recursos? No, eso no está bien. Luego por allá tuvo una modificación y la Contraloría se dedicó a lo que fue el control posterior y selectivo, que es el mecanismo que además tienen casi todos los países. Pero también nos dimos cuenta que el control posterior y selectivo era tardío, porque cuando ya se iba a ver, el recurso se había perdido, la obra no se hizo, el proyecto no fue bien invertido y
se ha conservado ese control posterior, pero nosotros recientemente tuvimos un acto legislativo de modificación a una de las facultades de la Contraloría y hoy nosotros hacemos también control preventivo y concomitante. Y el control preventivo y concomitante, que no es lo mismo que el control previo, lo que hace es poder establecer seguimientos a proyectos emblemáticos, importantes, sobre los cuales el órgano de control, con su capacidad técnica que sí lo tiene, advierte sobre riesgos que haya en alguna de las fases de ejecución de un proyecto, y eso hace que tengamos menos riesgos de siniestralidad en la ejecución de los recursos públicos. Entonces, creo que hay mecanismos jurídicos para ser concretos, tenemos suficiente legislación, tenemos que seguir empoderando a la ciudadanía y tenemos que informarla y capacitarla para que ejerza el control social, y los órganos de control tienen que actuar con mucha independencia y de manera oportuna para que los recursos públicos no tengan ningún problema durante la etapa de su ejecución, porque es mucho más eficiente tener proyectos bien hechos, bien estructurados, que se logren ejecutar, que una Contraloría sacando fallos de responsabilidad fiscal donde no hay posibilidad de recuperar un solo peso. Por favor. Señor. Quisiera agregar algo, no por autorreferencia, pero como alcalde muy joven, la única vez que era el más joven de una sala, cuando fui alcalde de Rancagua al regreso de la democracia, y nos tocó meter preso con el director de la Policía de Investigaciones de Chile a la mafia de una empresa norteamericano-chilena que tenía niveles de corrupción en la mayoría de los municipios del país en el negocio de la basura. Se voy a hablar con el director nacional de investigaciones, pusieron una coima de varios cientos de miles de dólares. ¿Cómo lo hacemos? Te van a acusar de calumnia. Tienes que hacer que lleven la coima sobre tu escritorio. Y los metimos presos. Y como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, fue noticia latinoamericana, ¿no? Porque este idiota que en vez de ser héroe, para algunos era como el idiota, ¿no? Entonces, muy importante, porque aquí hay varios jóvenes, la generación de políticos que sean coherentes con sus valores y que prediquen con el ejemplo, porque tampoco hay que idolatrar a un sujeto que se llama la participación ciudadana. Parte de la corrupción nuestra, de ahí muy interesante un libro que nos regaló nuestro amigo argentino sobre las juntas de vecinos. Parte de los problemas son los dirigentes vecinales que nunca más hacen elecciones, que no rinden las subvenciones que reciben de los municipios. Hay una cultura en nuestros países, en Chile también, de aprovechamiento, de cooptación en vez de coparticipación, que hay que romperla con esta cultura de denuncia y de testimonio que hay que atreverse a hacerlo. Voluntad política de la autoridad, y felicito al Contralor por lo que contaba, ¿no? Nosotros también ahí tenemos temas pendientes, lavado de dinero, ahí vale la pena la colaboración entre los países, que dependemos de Interpol, falta de la colaboración en datos duros, mucho que hacer, pero se requiere la voluntad de los actores. Precisamente, ministro, el tema de la participación ciudadana, pues ahora estamos viviendo algo que se denomina la crisis de la participación, que es la cooptación por unas minorías muy selectas de los procesos de participación, tanto en las juntas de acción comunal como en los diferentes escenarios de participación, que terminan siendo muy poquitas las personas que participan realmente, pero que logran tener incidencia en la toma de decisiones de política pública, por ejemplo. Continuamos con las preguntas, por favor. Número 2 que habíamos seleccionado, allá atrás. Muy buenas tardes, Camila Restrepo Rojas, feliz de participar en esta mesa. Soy colombo, ecuatoriano-chilena, así que los tengo ahí a todos representados. Como exportadora de frutas y de piezas tradicionales del Ecuador, mi pregunta hacia el ministro de Agricultura de Chile es cómo ustedes están incorporando dentro del desafío de agricultura sustentable y energías renovables, en las cuales sugiero también que sea sostenible, ¿sí?, el protocolo de Nagoya, trato justo y comercio justo, y cuáles son los márgenes preferenciales para quienes apliquen y trabajen estos protocolos, tanto desde la exportación de sus países vecinos, es decir, de las importaciones que ustedes reciben, como de aquellos productos que ustedes exportan hacia el exterior.
cómo están aplicando el protocolo de Nagoya y el comercio justo. Al Contralor General del Estado, fui viceministra de Contratación Pública del Estado de mi país, de Ecuador, y en ese sentido quisiera preguntar de qué forma ustedes han incorporado a la gestión de control la inteligencia artificial, específicamente en lo referente a la ISO 37001, antisobornos, y la contratación pública. Hablaba usted de la corrupción, de que están aplicando en este momento, incluso quisieran que la participación ciudadana pues fuera cada vez mayor y que tuviera mayor incidencia en el control ciudadano. Sin embargo, es muy difícil hablar de ello cuando en países como en Ecuador, aquel que denuncia es asesinado a los 5 u 8 días de haber presentado dicha denuncia. Cuando estamos viviendo en un régimen de terror, de inseguridad, en el que cualquier actividad que nosotros hagamos, en este caso la veeduría ciudadana, se convierte en un riesgo personal y sigue siendo un riesgo país. Entonces, en este sentido, tengo un proyecto personal, un programa justamente que incorpora todo lo que es gobernanza, contratación pública, antisobornos y nuevas tecnologías, porque es la única manera, creemos, que en este momento, con la interferencia de nuevas tecnologías, evitar que tenga subjetividad del ciudadano y que nosotros tengamos que exponernos para poder determinar estos tipos de corrupción. Entonces, la pregunta era directamente, ¿cómo están incorporando ustedes eso al saber que la compra pública en los países latinoamericanos es prácticamente el 40% del PIB? Es decir, que todos los temas de corrupción están directamente enlazados a este parámetro. ¿Qué acciones han generado? Y la relación ciudadana, ¿cómo usted cree que podemos nosotros, a través de la participación ciudadana, combatir esto con la inseguridad en la que estamos viviendo? Lo digo específicamente porque Colombia ya vivió esto hace muchos años, así que podría ser un buen referente. Y para cerrar nada más, en el tema de mejores alimentos de temporada para el ministro, justamente, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto que decía del protocolo, ¿no es cierto?, cuando el precio, y hablando de economía trends, es decir, las tendencias económicas en este momento, es a la alza y todos estos productos sí generan que sean productos élite, es decir, que están en el mercado exclusivamente para aquellos que tienen un poder adquisitivo de temporada, ¿sí? Es decir, de moda. Gracias. Vaya mujer. Adelante, ministro. ¿Hasta qué hora tenemos? Prometo ser breve por el tiempo, ¿no? En dos cosas Chile bien, en una terrible. Voy a empezar por lo bien y con lo que estamos terrible. En lo que está bien es que históricamente, pero se ha fortalecido en el actual gobierno, el apoyo a la agricultura familiar, campesina e indígena es muy relevante. Así como les contaba que se llegó a 48% de apoyo en programas técnicos, transferencia tecnológica, bla, 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 con mujeres, 38% a las comunidades indígenas, donde está el grueso, son las regiones más pobres, bueno, todo lo que causa conflicto, como recordábamos el otro día en el Te Deum con toda la iglesia en Chile, se recordaba una frase del Génesis, ¿no? Hay que lograr que se besen la justicia y la paz, ¿no? Como siempre. En eso se anda bien, se anda de manera correcta. Segundo, que tiene que ver con lo que usted decía, cómo uno logra la siguiente ecuación: precio justo a los campesinos y campesinos, a las cooperativas, y a su vez accesibilidad, que no sea de élite. Entonces allí tenemos diferenciado. Hay una promoción fuerte de mercados campesinos que son más gourmet, que son más ahí, a veces, ojo con algunas palabras, como que todo lo que viene de inteligencia artificial y productos hiper sofisticados, bien, hemos metido la programación del liceo agrícola, pero una artesanía de valor, una mermelada casera y etcétera, todo eso tiene muchísimo valor
y crecientemente las capas medias lo toman. ¿En qué estamos mal? Salvo la agroindustria, porque la agroindustria en Chile felizmente tiene tasa alta de formalización, sindicatos, negociación colectiva, buenos salarios, pero la cadena agrícola tradicional, el país está en deuda, no existe. Vía los norteamericanos, o más bien vía mexicanos, que crearon los sindicatos en California, hay un movimiento de empresas que se asocian a agricultura justa en los supermercados. Entonces estamos precisamente, esta semana tenemos un tercer encuentro para promover ese tipo de cadena y trazabilidad en el espíritu del Acuerdo de Nagoya. Bueno, voy a optimizar el tiempo para responderte en 2 minutos. Colombia es uno de los países en términos de las entidades fiscalizadoras del nivel superior de la región con mayor avance en tecnología. Nosotros hemos recibido al Contralor de Chile, tenemos algunos convenios de cooperación con Paraguay, con Perú, porque Colombia desarrolló un modelo en la reforma también que incluye lo que fue un área que desarrollamos, que es la Dirección de Análisis, Información y Reacción Inmediata de la Contraloría, DIARI. La DIARI tenemos más de 12.400 fuentes conectadas de bases de datos de las municipalidades, los departamentos y la nación. Nosotros hoy en Colombia tenemos información en tiempo real de cómo va la contratación y desarrollamos en esa unidad varios algoritmos que los ponemos a correr y, por ejemplo, yo la semana pasada, ayer, en esta semana que pasó, di un anuncio sobre 25.000 personas que reclamaron un subsidio del gobierno que no debían, que eran beneficiarios de personas que están pensionadas, y eso lo hacemos porque podemos correr un modelo, una base de datos con inteligencia artificial, algoritmos que desarrollamos y en 2 días tenemos un resultado importantísimo. Ahí tenemos información de, por ejemplo, mallas de contratación, cuáles son el top de los 10 contratistas, dónde se cruzan, podemos establecer alerta si un contratista tiene una denuncia por corrupción o tiene unos incumplimientos de contrato, podemos advertir todo eso. Recientemente también publicó un informe sobre los casos de accidentalidad SOA, que son recursos que se hacen de recobros en la salud, y por ejemplo mostramos de que muchas empresas aseguradoras estaban cobrando al Estado por accidentes de personas que están fallecidas, o que cobraban varias veces el mismo accidente. Es decir, hoy Colombia tiene uno de los modelos de control fiscal que usa inteligencia artificial y utiliza algoritmos para hacer modulación de modelos preventivos, porque nosotros hacemos analítica predictiva desde la DIARI. Cuando le digo es que procesamos millones y millones de información, entonces sí estamos dando los pasos en materia de inteligencia artificial. Tenemos una entidad hoy moderna, la Contraloría General de la República de Colombia, tenemos 7.000 funcionarios en el nivel central, tenemos oficinas en todos los departamentos, y tenemos hoy una capacidad técnica importantísima. Nuestros equipos, por ejemplo, de esas unidades, físicos, matemáticos, gente muy cualificada que está trabajando, digamos, en estos modelos. Han sido muchos los resultados que hemos tenido. Como la CEF hemos hecho coordinación y estamos haciendo transferencia de conocimiento de lo que ha hecho la Contraloría en esta última década en materia de desarrollo de inteligencia artificial, y estamos con algunas otras contralorías ayudándoles a hacer montajes similares para que podamos poner la inteligencia y la tecnología al servicio de las entidades fiscalizadoras. Tenemos tiempo para una última pregunta muy corta y respuestas también muy cortas, como han hecho el esfuerzo en ese sentido. Entonces, ustedes han autogestionado las preguntas, hay 4 manos levantadas, así que quien tenga acceso primero al micrófono tiene derecho a preguntar, y no lo decido yo. O las podemos escuchar y yo me comprometo a hablar breve. He sido yo la afortunada. Bueno, buenos días, mi nombre es Joania de Armas, soy directora de Conecta Iberoamérica. Muchísimas gracias en primer lugar al señor Contralor de la República de Colombia, al señor Ministro, por esta
por esta charla y la posibilidad de hacer este intercambio. Gracias también por la excelente moderación. En primer lugar, me ilusiona sobre todo el enfoque del señor Contralor con respecto al escenario de oportunidad que hoy también representa América Latina y la fatiga que a veces se produce cuando hablamos de la región, ¿no? Desde la mirada de los jóvenes, sobre todo jóvenes líderes que hemos estado en posiciones públicas. Cada vez que hablamos de América Latina se habla pues de problemas, o sea, la desigualdad, de la corrupción, de la desaceleración económica, que es cierto, y después de la pandemia más, y tenemos también ahí muchísimas dificultades y retos que todavía hay que afrontar, ¿no? Pero tenemos un escenario de muchísimas oportunidades, y estos elementos, estas buenas prácticas, no se conocen. Lo que está haciendo, por ejemplo, la Contraloría con respecto a la inteligencia artificial, que es un modelo que se puede replicar, de hecho, y son buenas prácticas, a veces es desconocido, ¿no? En ciertos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, los jóvenes líderes, que en este momento estamos en España, que en Madrid en particular, o sea, Madrid está atrayendo un talento muy específico de algunos de nosotros que hemos asumido posiciones públicas, ¿no? Y en este contexto, donde estamos viendo que por todo el conflicto con Ucrania, por toda la dificultad y todo este nuevo orden, América Latina tiene una oportunidad de posicionarse nuevamente por las materias primas, porque es una región también de conocimiento. Hemos lanzado una plataforma, la primera plataforma de incidencia pública, impulsada por líderes emergentes en España para participar de esa agenda. Y mi pregunta o reflexión muy rapidita es, ¿cómo pudiéramos los que estamos acá, de Colombia, de Perú, de Chile, algunos de nosotros que hemos estado en ámbitos en altos cargos de dirección, poder apoyar a la agenda o esta nueva agenda de integración? Sabemos que la integración, cuando la pronunciamos siquiera, es como genera ese cansancio, pero sí creemos que podemos identificar áreas de incidencia, áreas de apoyo desde la sociedad civil, desde las organizaciones empresariales y desde esta juventud que tiene muchas ganas de crear, ¿no? Es ponernos a su disposición y ver cómo desde acá poder crear nexos y estas relaciones birregionales en las que nosotros confiamos, porque somos una región y somos una generación que nos entendemos muy bien, que podemos dialogar, que podemos construir, que somos realmente respetuosos con la diversidad ideológica incluso, y eso es un activo hoy en día. Cuando vemos que las generaciones pasadas las diferencias nos aíslan, nosotros defendemos el asumir esos desafíos comunes desde el respeto y desde esa capacidad de acción, porque es cierto, o sea, podemos reunirnos muchas veces acá desde el discurso, pero ¿qué podemos hacer, no? Entonces mi reflexión, pregunta, así como de cierre, es cuáles son esas áreas en las que nosotros los que estamos aquí con muchas ganas de apoyar, donde entendemos la realidad acá, pero tenemos un pie en la región, podemos ponernos a vuestra disposición. Gracias. Para usted, señor Contralor, la pregunta. Mire, eso es como la fórmula mágica, porque justamente de eso se trata. Por ejemplo, el seguir provocando este tipo de espacios es importante. Ese es el primer ingrediente de la fórmula, porque finalmente aquí quienes se congregan, personas con unos liderazgos interesantes en su región, desempeñan cargos públicos, generalmente siempre vienen legisladores de otros países, y eso ayuda mucho a que primero entendamos que hay cosas interesantes también que estamos haciendo en los países que son positivas. Eso es una primera recomendación. La segunda de ellas, que luego podamos construir proyectos regionales. Por ejemplo, usted está en Conecti Iberoamérica, tenemos que aprender a hacer proyectos con visión regional, no el proyecto de la CAF para Perú, no el proyecto del BID para Colombia, no, tenemos que hoy también poner en la agenda de los organismos multilaterales apuestas regionales. ¿Por qué? Porque eso nos hace entendernos de una manera diferente y resolver los problemas de una manera conjunta. Eso sería una segunda recomendación, que tengamos más proyectos regionales, proyectos de desarrollo, proyectos de formación, proyectos de intercambio que ayudan muchísimo a crear y a fortalecer esos lazos y esos puentes que ustedes hablan. Y una tercera recomendación es que también podamos hacer valoraciones conjuntas de esas realidades, es decir, que aprendamos también a tener el mismo indicador o la misma forma de medición de esas problemáticas, para que cada vez nos acerquemos también a la forma en la que estandarizamos hoy varios de nuestros asuntos, porque en ese último punto es donde se concentra gran parte de lo que el ministro dijo ahorita, y es, hombre, sí es cierto que necesitamos una moneda, sí es cierto que necesitamos, pero cuando vamos a hablar
de estandarización de procesos en las regiones, tenemos legislaciones, tenemos dificultades, y yo creo que esa tercera parte lo que busca, o la recomendación que hago, es que podamos utilizar justamente esos mecanismos de medición de lo que nos dan los proyectos para crear ya autopistas que nos ayuden a tener unos medios más iguales de evaluarnos, de medirnos y de legislar, que finalmente todo esto pasa por un ejercicio de seguridad jurídica, pero esa es ya la etapa madura de un proceso de integración, pero creo que se puede construir así, es mi recomendación. Bueno, muchas gracias. Generalmente le corresponde al moderador cerrar, pero como somos dos colombianos acá en este panel, quiero invitar al señor ministro, que es el último minuto que tenemos en agenda, para que haga una reflexión de cierre, y muchas gracias a todos y todas. No, yo solo decir que hay que, como dice todos, hay que inspirar un minuto y hay que transpirar 59. Entonces, estos foros es un privilegio estar en ellos, también para nosotros. Yo lo que escuché, lo que he aprendido, las conversaciones que he tenido ayer, yo hoy en la mañana escuchando también al Contralor, a uno lo enriquecen. Pero es muy importante que hagamos gestión de conocimiento de esto. Y allí hay muchas áreas de buscar. Le comentaba a Jacobo que participé en una red, que era de la GIZ con la Bertelsmann, que eran Transformation Thinker Network Summit, pero creo capítulos por área. O sea, puede haber un capítulo LATAM, Latinoamérica y el Caribe, no olvidemos el Caribe nunca, y que puede haber allí, pensar proyectos de gestión de conocimiento, y uno tiene que focalizar, ¿no? Allí está el ranking de Transparencia Internacional, países que tienen mayor rezago en los temas de probidad que tanto duelen, como sugerencia para ustedes. Gracias. Muchas gracias.